En el marco de la visita que realiza la Asociación Ayuda a los Pobres a los campamentos de refugiados saharauis, se llevó a cabo como culminación de su recorrido por la wilaya de Leyún actividades esta mañana en la guardería de la Daira del Guilta, donde participaron de la presentación de trabajos realizados por los niños y niñas en conjunto con sus educadores. Los trabajos ilustrativos de cada sala de la guardería del Guilta fueron expuestos para la delegación valenciana en el predio del centro educativo para comprobar de primera mano. Las actividades se desarrollaron para exhibir los resultados realizados por los padres y niños en el año académico, iniciativa impulsada por los docentes. En ese sentido, la coordinadora de la institución, licenciada Saharaui, agradeció la presencia y el apoyo de la Asociación Ayuda a los Pobres. Algunos puntos desarrollados por la Sala 1 fueron cómo contar y el abecedario de la lengua árabe y castellano, así como la Sala 2 abordó sobre los animales domésticos, entre otros. Estamos en la Daira de Guelta, en la guardería que iniciamos hace unos años. El Ayuntamiento de Quart de Poblet está hermanado con la Daira de Guelta desde 2004 y hemos venido unos representantes de la Asociación de Ayuda a los Pobres a supervisar los proyectos de cooperación que realizamos durante todos los años. Estamos muy contentos con la evolución que ha tenido la guardería. La visita fue llevada a cabo con la finalidad de culminar el recorrido por la daira. Los visitantes obsequiaron a los niños y niñas algunos presentes. Se destaca que la guardería es dependiente de la dirección de la daira, donde la asociación está hermanada desde hace más de 20 años. Tras el recorrido, la delegación valenciana tomó foto de familia para inmortalizar el encuentro.